¿Qué tal, mis amigos? Espero que ustedes se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elias Uribe y pues bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser mostrarles, explicarles lo que viene siendo la diferencia entre lo que viene siendo una consola digital, lo que viene siendo una interfaz de audio y una consola o mezcladora análoga. Ok, entonces este es un punto que va a ser totalmente importante para que tú tomes una mejor decisión cuando obviamente tú lo requieras y obviamente que te dediques precisamente a investigar, y creo yo que has tomado una excelente decisión al ver este video, porque aquí te voy a explicar pues para qué tipo de uso son este tipo de cosas. Así que quédate a ver este video porque vamos a comenzar. Pues bueno, mis amigos, aquí les vamos a traer precisamente lo siguiente. O sea, tenemos en sí varios tipos de productos que podemos encontrarnos actualmente en el mercado, ¿no? Que bueno, vienen siendo pues algunos que en sí, o sea, nos están ofreciendo, o sea, cosas, o sea, hasta cierto punto, pues bastante atractivas, muy interesantes a la vez, y que pues bueno, obviamente pues hay que irlas tomando en cuenta para tomar una mejor decisión. A veces nos dejamos llevar o por el número de entradas o por el precio, pero curiosamente pues es probable que hayamos tomado una mala decisión en varios sentidos o en varios aspectos, y obviamente es por ello que siempre tenemos que poner atención a cada detalle y también de acuerdo a nuestras necesidades. Lo más básico que te puedes conseguir para hacer una grabación o para aparatos de audio y para poderlos manipular con la computadora es una interfaz. La interfaz tiene una aplicación que es bastante buena, que te permite obviamente usarla para disparar secuencias. O sea, esa es una ventaja que es bastante buena. Te permite hacer grabaciones sin problema alguno. Te permite obviamente tener una edición independiente de cada uno de los canales, porque cada uno de los canales los puedes separar de forma independiente y editarlos de una forma pues bastante buena a tu gusto, a lo que tú necesites producir. Y obviamente también tienes la ventaja de que pues son en sí un tanto más compactas, y obviamente con ello pues prácticamente, o sea, te haces de un home studio con esto. Tienes obviamente lo básico para empezar a realizar tus grabaciones de una forma muy decente, de una forma muy buena. Y pues bueno, esa es la principal aplicación que tiene, que es más en sí relacionada a Home Studio. No te quiero decir que no las puedes usar para grabar en vivo. Las puedes usar también para hacer podcasts, las puedes usar perfectamente bien para realizar streaming, ¿no? O sea, son excelentes opciones que te pueden permitir que uses un micrófono, por ejemplo, que tú eres creador de contenido y buscas mejorar la calidad de tus videos. En ese caso, una interfaz te va a ayudar más. Ahora bien, está el detalle de las consolas análogas o de las mezcladoras análogas, que bueno, en sí te van a ofrecer varias cosas como las que vamos a ver ahí a continuación, que en sí lo que te ofrecen son, o sea, canales, o sea, bastantes canales. O sea, te puedes encontrar desde consolitas muy básicas de prácticamente de 1, de 2, 3, 4 canales físicos XLR, y algunos otros de línea, como los podemos ver precisamente por acá. O sea, que tenemos tanto entradas como salidas de línea, o sea, y más aparte tenemos distintos tipos de conexiones. Tenemos parámetros que podemos regular en una mesa análoga, como lo viene siendo ecualización, compresión, reverb, etcétera. O sea, tienes bastantes parámetros que tú puedes ir ajustando, metiendo. Puedes tener en algunos casos efectos digitales, que no quiere decir que sea una consola digital, puede tener efectos digitales, y obviamente te da parámetros para que tú puedas obviamente elaborar una mezcla para una aplicación de audio en vivo. Tienes, por ejemplo, o sea, varias salidas que te permiten obviamente conectarlas a lo que viene siendo un sistema lineal de audio, para obviamente para audio profesional. Pon tú que quieras organizar una tocada ahí con tu banda, o tengas un grupo o estés en una iglesia y buscas tener una buena aplicación de audio profesional. Para esto te va a servir también una análoga. Digo, te tiene obviamente pues este tipo de funciones que obviamente, o sea, hablamos de bocinas que van en sí interconectadas, pero con ello, o sea, tienes bastantes parámetros que tú puedes regular para tener una mezcla de audio en vivo, sonorizar obviamente una banda, algún tipo de evento, etcétera. Lo puedes hacer perfectamente bien con una consola análoga. Desventajas que le podemos ver: en primera, te consumen bastante voltaje, te consumen bastante energía eléctrica, porque obviamente algunas, en el caso de algunas, requieren un amplificador externo. No todas, algunas no todas. Algunas requieren una alimentación extra para que obviamente funcionen bien.
Obviamente, pues la ventaja que le podemos ver también a estas es que las podemos encontrar más económicas, pero porque es tecnología que hasta cierto punto ya se está abandonando mucho y por ende, para abaratar costos, pues obviamente se tienen que usar materiales de no tan buena calidad. Claro que hay consolas análogas que son bastante buenas que te pueden servir para eventos en vivo, pero también tienes otra desventaja que es principal y obviamente que es algo a lo cual debes de poner atención. Y es que cuando te compres una consola análoga, algunas, muy pocas te vienen con la función de interfaz. La función de interfaz la puedes tener en conectores como este que son el USB tipo B, en el cual obviamente en una entrada prácticamente muy similar prácticamente a esta que estamos viendo aquí, que es una USB tipo B con un cable de impresora, la puedes conectar a tu computadora, pero la desventaja es que aún así, en el caso de las análogas, no puedes editar los canales por separado. Entonces, si tu mezcla la hiciste mal desde un principio, obviamente el análoga ya no la puedes arreglar. Tendrías que volver a grabar forzosamente. Obviamente, por ende y por ello hay que tener en cuenta de que hay que realizar bien una prueba de sonido a los músicos, a la banda, antes de sonorizar el evento en vivo o antes de hacer o de pretender hacer una grabación con una consola análoga. Digo, en el caso de esta que por ejemplo es una CX 2442 USB, o sea, te ofrece la función de interfaz, pero aún así no puedes separar los canales. ¿La puedes conectar a una computadora y grabar? Sí puedes hacerlo, pero es algo que no todas las consolas análogas tienen. Por ejemplo esta no tiene este conector y esta sí. Tienes inclusive también otra desventaja en el caso de que no tenga el conector USB tipo B, que viene siendo el siguiente, y es que para poder realizar una grabación o poder hasta cierto punto tener una señal grabada de esta consola, ¿no? En la computadora hasta cierto punto vas a tener que invertirle en una interfaz aparte y comprarte un par de cables TRS, que son cables balanceados que son de cuarto de pulgada, pero en lo que te tienes que fijar es que tengan prácticamente dos líneas, como este que podemos ver aquí en la foto, que viene siendo precisamente este cable, que bueno, es un cable TRS plug de cuarto de pulgada, que bueno, es mal llamado plug, pero bueno, parece un cable de instrumento, pero no es un cable de instrumento. Este es un cable que tiene dos líneas y obviamente lo que quiere decir es que es de una señal balanceada y por ende no va a haber interferencias electromagnéticas y que por ende el sonido va a ser lo suficientemente limpio y no va a tener ruido. O sea, obviamente no escojas tampoco un cable que sea extra largo, pero obviamente con uno de 1.5 metros o de 3 metros puedes hacer algo bastante bueno. Te consigues un par de cables y obviamente lo que puedes hacer es conectar precisamente estos cables a estas tomas de cuarto de pulgada, que son las salidas principales del audio, y obviamente estas pueden irse directamente hacia lo que viene siendo la interfaz, donde de por sí puedes procesar tus señales tanto como señales de instrumento, pero también las puedes procesar como señales de línea, lo cual es una ventaja bastante buena. Ahora vamos a irnos con el punto de las consolas digitales. Las digitales, como por ejemplo, o sea, hay varios tipos, como por ejemplo esta Behringer XR16, que a lo mejor la ves un poco chiquita y crees que a lo mejor no es una consola, pero la verdad es que sí lo es, o sea, y es una consola que es bastante buena para el precio. Por ejemplo, para iglesias que apenas estén metiéndose en el audio digital, es una opción bastante recomendable. Ya si cuentas con bastante presupuesto, puedes irte por esta. Hay varias consolas de bastantes marcas. De las que te puedo recomendar principalmente son Behringer, porque son un tanto más nobles en cuestión de manejo, a pesar de que en sí la calidad de los materiales no siempre va a ser 100% buena, pero te llevas algo que es bastante bueno, a lo cual se le puede dar un buen mantenimiento. O sea, cuidándola bien y tratándola bien, te puede durar varios años. En el caso de las mixers digitales, obviamente vemos que hay de varios tipos, como por ejemplo esta, que en sí es una caja que se puede obviamente acomodar perfectamente bien. Un rack, tiene una antena Wi-Fi, que para lo que te sirve es para que también la puedas conectar directamente a la computadora vía Bluetooth. Hay algunas mezcladoras digitales o mixers digitales que te permiten tener esa función. Ahora, si te preguntas obviamente dónde están las perillas, dónde está esto que comúnmente vemos, pues bueno, en el caso de esta, tiene por ejemplo algo muy particular, y es que esta la puedes conectar a un iPad y obviamente a través de ella puedes realizar distintas modificaciones, obviamente del sonido, de distintos parámetros. Es más, los mismos parámetros que tienes en una análoga los tienes en una digital,
Te sirve para aplicaciones de estudio, pero también te sirve para aplicaciones de audio en vivo. Para una iglesia, para un estudio de grabación que apenas esté arrancando, digo, pues este es un modelo que te puedo recomendar sin problema alguno. Ya obviamente si quieres irte por algo un poco más grande, ¿no? Te puedes ir por ejemplo por la X32 de Behringer o te puedes irte también por la M32 que es también una muy buena opción, que es de la marca Midas. Obviamente los parámetros los regulas a través del iPad y obviamente a través de cable USB pues ya puedes obviamente pues conectarla directamente hacia lo que viene siendo la computadora. Obviamente esta también tiene su fuente de poder, obviamente aquí de esta parte, y obviamente tiene también su dispersor para que siempre se mantenga ventilada y obviamente evitas que el componente se queme. En el caso de esta que es la M32, pues también tiene una aplicación que es bastante buena, que es tanto para estudio como para en vivo, que esta ya es una consola que te viene en teoría con lo mismo, pero obviamente todo también lo puedes regular bajo parámetros digitales y grabar con ella en lo que viene siendo una computadora, o sea, normal. Tienes obviamente, pues también, dependiendo del modelo, dependiendo de la marca, tienes más salidas. Salidas que tú puedes utilizar para sonorizar obviamente una sala. Por ejemplo, que estás en una iglesia y buscas algo ahí para sonorizar, no sé, una sala, tienes un sistema lineal lo suficientemente bueno, un sistema que realmente, o sea, te ayude o que sea un tanto más amplio de audio profesional. Puedes regular distintos parámetros a través de las salidas y tienes bastantes salidas que tanto te sirven para sonorizar obviamente la sala, así como también para tener señales de monitoreo para los músicos. Y obviamente pues puedes comprarte sistemas de monitoreo personal como los Anleon, los Shure, etcétera. Y obviamente pues con ello los músicos pueden tener in-ears y tener una mezcla pues en sí de lo que están tocando en tiempo real con los in-ears, y esto sustituye a lo que fueron o lo que son más bien los legendarios monitores de piso, que bueno, esto obviamente antes era lo que se ponía y obviamente pues esto pues lo que generaba era en sí lo que era la guerra del sonido dentro de lo que viene siendo el escenario, porque obviamente pues, o sea, cada quien toca lo más fuerte o cada quien le sube más fuerte a como le convenga, pero obviamente hay que tener en cuenta de que tanta exposición a algo, ¿no? Que realmente te dé más allá de lo que tu oído humano pues pueda soportar, obviamente tengamos en cuenta de que nos puede llegar a tener, o sea, bastantes daños a la salud auditiva, ¿no? Hay gente, músicos que pierden con el paso del tiempo el oído, que llegan a padecer tinnitus, etcétera. Entonces de ahí la opción que viene de lo que viene siendo los monitores in-ears, donde podemos encontrar audífonos, sistemas, obviamente como este que podemos ver precisamente por aquí, que obviamente ya nos vienen con una opción, obviamente con una antena, un aparato receptor, y obviamente a través de ello, pues, o sea, cada músico tiene su propio sistema, ¿no? De monitor externo. Y aquí también se puede hacer una grabación, y en el caso, la ventaja que también le vemos a las consolas digitales es que puedes ahora sí editar todo por canales separados. Es así como si tuvieras una interfaz de audio, como por ejemplo esta, pero obviamente un tanto más grande, y obviamente hay que considerar que en sí es un tanto más costosa, pero es tecnología que se está usando en el siglo XXI. No nada más para estudios, sino también para eventos en vivo. O sea, iglesias obviamente ya se están adaptando bastante a esto. O sea, ya la era análoga hasta cierto punto pues está hasta cierto punto desapareciendo un poco, a pesar de que en sí la técnica que tienes que manejar en cuestión de mezcla, en cuestión de audio, siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. O sea, la verdad es que, o sea, si la armas con un software de audio digital y haces buenas grabaciones y haces buena mezcla y una buena masterización, lo puedes hacer bien con una consola análoga y lo puedes hacer perfectamente bien con una digital. Obviamente hay que tomar en cuenta lo que viene siendo los precios. Obviamente una análoga, o sea, como esta te puede llegar a costar, en promedio, por ejemplo, esta puede llegar a costarte, pues máximo unos 500, ¿qué serán? Sí, $500, por ejemplo, como esta que vemos aquí por aquí. O sea, te las puedes encontrar, por ejemplo, hay de varios modelos, varios tipos, o sea, prácticamente hay consolas análogas que te las puedes encontrar prácticamente desde lo que viene siendo, que serán unos $40, o sea, algo muy barato,
hasta lo que viene siendo, o sea, precios, o sea, ya súper exagerados, obviamente, ya con más canales como por ejemplo esta, ¿no? Esta 2222 Audio Mixer, ¿no? O sea, un tanto más grande para un evento en vivo, pero obviamente tiene la desventaja, o sea, a pesar de que sea grande y esté un tantito más cara, o sea, tiene la desventaja. Pero obviamente hay opciones económicas que te sirven perfectamente bien, o sea, como la XR16, la XR18, hay opciones que se pueden acomodar perfectamente bien con lo que tú necesites. Obviamente que para ello hay que tener un suficiente presupuesto para poder razonar en ello, pero hay que tener en cuenta también una cosa, que las consolas digitales son un tanto más polivalentes. Hay opciones buenas en cuestión de precios, o sea, te puedo recomendar, o sea, desde Yamaha, que también es muy buena marca. Allen Heath es una marca que tiene buen sonido, pero no es una marca que sea tan noble o que sea tan fácil de utilizar, porque obviamente lo que te puedo recomendar, por ejemplo, si te quieres iniciar al mundo de las consolas digitales, es ni más ni menos que vayas a especializarte con un representante de la marca. O sea, para cualquier trabajo que te dejen, obviamente, con una consola digital, porque el problema que muchos ingenieros de audio o que mucha gente que se dedica al audio en ámbitos profesionales o en iglesias es que comúnmente no saben operar bien en sí lo que viene siendo un aparato y por eso les dura menos tiempo. Entonces es común que pase eso. Y obviamente también todo este tipo de aparatos también hay que tener en cuenta que tienen que tener bastante cuidado. Por ejemplo, si vives en una zona donde hay mucha humedad, pues hay que tener esto protegido de la humedad, por ejemplo, o sea, mandarles a hacer una funda, mandarles a hacer un case, pero con tal de evitar de que no le entre humedad, de que no le entre polvo, y obviamente con ello lo que haces es que el aparato te dure más y te siga dando un buen funcionamiento y un buen sonido. Digo, en este caso, pues bueno, o sea, y por obviedad, ¿qué es lo mejor? Evidentemente una consola digital, pero como les decía, hay varias opciones. Y obviamente, pues esto también depende de tu presupuesto y también de tus necesidades. Si yo, por ejemplo, hiciera un ensayo sencillito y no me interesara a lo mejor hacer una grabación, una consola análoga me serviría perfectamente bien. Si yo, por ejemplo, que me gusta producir, que me gusta muchísimo grabar, hacer arreglos, y no cuento con tanto presupuesto, pues puedo hacerme de una interfaz, o sea, sencilla o algo decente y puedo trabajar con ello. Pero si yo, por ejemplo, me dedicara ya a un estudio profesional o quisiera ya hasta cierto punto, ¿no? O sea, tener un aparato que realmente me funcione bien, que lo puedo usar tanto para sonorizar eventos grandes o iglesias, o tenerlo en un estudio de grabación y que lo ponga a trabajar ahora sí que todos los días, ahí sí ya me convendría o una interfaz un poco más grande o definitivamente irme por una consola digital, pero como les decía, esto depende mucho de presupuesto. Por ejemplo, o sea, una consola digital básica te puede llegar a costar prácticamente entre unos $350 para arriba. A veces hay aparatos que son bastante buenos, que te pueden funcionar, que tienen muy buena relación costo-beneficio y que te dan más valor por tu dinero, pero como te decía, esto depende mucho de necesidades y de qué es lo que tú estés necesitando, porque bueno, no es lo mismo que yo vaya a ensayar con una banda en un cuartito, en una sala de ensayo, que a que yo me vaya a tocar al Estadio Azteca, ¿no? Y obviamente requiera obviamente de algo que me dé más potencia, de algo que obviamente me dé más prestaciones, algo que me permita manejar perfectamente bien pues sistemas de monitoreo a un nivel un tanto más avanzado, o que yo me la pase en un home studio o que me la pase en un estudio grande. Digo, en mi caso, bajo mi experiencia, pues bueno, sí te puedo constatar que lo mejor es siempre usar una consola digital. En mi caso, pues bueno, la consola con la cual ando trabajando ya gracias a Dios hoy en día en otro estudio de grabación, pues bueno, es la Behringer X32, que de por sí es una belleza, es una consola bastante buena para el precio que te están manejando. Digo, es cara, sí se entiende, pero obviamente pues hay que entender obviamente el tipo de contexto y el tipo de necesidad que se está manejando. Pero también, o sea, como les decía, esto depende más de lo que necesites. ¿Cuántas entradas, cuántos músicos obviamente están tocando? ¿Cuánto es lo que tú necesitas? ¿Con qué presupuesto cuentas? Y obviamente en base a ello, pues, ¿qué es lo que te conviene mejor? Si necesitas algo sencillo, pues bueno, pues úsalo. Si es lo que se te acomoda mejor, pues bueno. Claro que sí, hay mejores opciones,
Pero bueno, esto depende más de que lo investigues de la marca, el precio, etcétera. Así que bueno, pues esas fueron en sí las diferencias de entre lo que viene siendo la interfaz, consola digital y consola análoga. Así que bueno, pues espero que este video te haya gustado. Lo quise poner de un modo muy resumido, de un modo pues ahora sí que tú lo pudieras entender de una forma bastante fácil. Y pues bueno, porque no me gusta complicarme tanto con los tecnicismos para que todo el mundo lo pueda entender perfectamente bien. Así que bueno, si te gustó el video, no olvides por ahí dejar manita arriba, compartir el video. Y no olvides tampoco suscribirte por ahí a mi canal, porque estamos trayendo contenido de mejor calidad poco a poco. Así que bueno, pues muchísimas gracias y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.